Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Revedrana Cisneros García y soy el presidente del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho y estoy el día de hoy con nuestro querido amigo, el doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y Vista Aduanal, Rubén González Contreras. Amigo, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo está? ¿Cómo Eh, está, doctor? Encantado. Pues quise buscar al mejor especialista del país en los temas de aduanas para poder platicar de este tema pues de la convocatoria de agente aduanal, del examen que acaba de suceder el día primero de diciembre, ¿no? Donde citaron a todos los aspirantes, eran como 1200 más o menos, son los que medio alcancé a ver, a contar. Y, y viene este examen donde pues hay un descontento, ¿no? Todo el mundo llega, sale, pero te quiero hacer un comentario. Fíjate que después de 25 años sale la convocatoria para agente aduanal. Se tuvo que promover, yo que sepa, nosotros promovimos como 100 amparos para que se pudiera forzar a la autoridad, fíjate qué tristeza, para que pudieran sacar la convocatoria después de 25 años. Se publica el 22 de junio del año 2023. Había ya antes unas convocatorias individuales, son 13, y bueno, viene este periodo donde la gente se quiere inscribir, ¿no? A partir del día 22, 23 y luego 24, 25, 26, 27, ¿no? Hasta el 28. ¿Te pudiste inscribir, amigo? No tuve esa oportunidad. Estuve tratando de entrar al sistema para poder inscribirme, ¿verdad? Como mucha gente, pero pues esos 5 primeros días resulta que en el minuto uno ¿No? se saturaba y ya no daba entrada, o si subía uno sus datos, porque me tocó en alguna oportunidad y decía que estaba ya lleno el registro, que intentara la próxima si es que había oportunidad, o sea, si es que no era ya el último día, ¿verdad? Ok, y bueno, como sabemos, el 3 de julio viene este acuerdo donde la autoridad reconoce, ¿no? Que su plataforma o liga de URL le falló y pues que hubo una contingencia, un eventual hackeo y deja sin efectos toda la parte de registro. Luego, como sabemos, ahora ya el 20 de noviembre es cuando se emite, ahora sí, la continuación de la fase de registro de la convocatoria y nos da 2 días para podernos registrar. ¿Te pudiste registrar, amigo? No igual. Aquí se supone que ya era abierto, Sí. fueron 48 horas y luego se amplió unas 6 horas más y que se podía uno registrar durante ese lapso, pero igual siempre me encontré con saturación, tengo muchas evidencias, ¿verdad? No andaba 404, 405, en fin, saturado. Luego ya la sorpresa me enteré que fueron como 550 solicitudes las que habían tenido acceso al registro. Sí, entonces, bueno, aquí sí hemos conseguido incluso suspensiones para el tema de poder registrar a las personas que quedaron excluidas, pero incluso la prórroga fue que de alguna manera solicitamos esta prórroga ante pues la preocupación de la gente de que no se podía inscribir. Parece que sí hubo personas que se inscribieron dentro de esas 6 horas, pero bueno, llegamos a la etapa interesante, que es la etapa de lo que sucedió el día viernes primero eh, de diciembre, ¿no? El viernes, en donde pues llegamos al examen, ¿no? Todos muy contentos, muy optimistas, muchas caras de felicidad cuando se suben al autobús todos para ir al lugar donde se aplicó el examen, que por cierto felicito a la Sedena, qué buen lugar, y llenísimo de computadoras, fue una cosa bastante impactante y bien organizado. La verdad es que por ese lado no puede haber queja, pero cuando empezamos a ver las preguntas, mira, nosotros el día de hoy presentamos este escrito dirigido precisamente a nuestro ciudadano presidente, al general André George Fullón Van Lusum, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, donde le estamos diciendo que no estamos conformes con la aplicación del examen por diferentes circunstancias. Mira, fíjate, el examen estaba dividido en 5 módulos, como tú bien lo sabes, y es donde yo te quiero preguntar a ti como experto, porque consideramos, aquí los doctores que forman parte de este colegio, que realmente el examen no tenía nada que ver con la actividad y función de la agente aduanal y con los temas de despacho, ¿no? En el primer módulo dice conocimientos generales del derecho aduanero y comercio exterior. Aquí es importante ver que pues eran diferentes temas, eran 10 temas diferentes, que era la constitución política, el TEMEC, el TELECUEM, la Alianza del Pacífico, la ley aduanera, su reglamento, la ley de comercio exterior, su reglamento, ley de los impuestos generales de importación y exportación, e incluso las reglas generales de comercio exterior y sus fichas de trámite. Supuestamente eso nada más era el 20%, si son 10 tópicos, pues nada más le quedarían pues 2, pero la mayoría de las preguntas, ¿qué crees?, eran de la Alianza del Pacífico. Pues
sabemos que pues esa no pinta, ¿no? Lo importante pues es el TEMEC, ¿no? Por supuesto, es más del 80% de nuestro comercio exterior es por conducto del TEMEC. Así es, y luego el Telecuem, ¿no? Pues mucho más importante. Sí. Y fíjate, ¿qué sería lo más relevante que debe de saber un agente aduanal en relación a esos tratados? Bueno, el agente aduanal, como todos sabemos, es el último filtro no gubernamental ante la autoridad aduanera y es el representante mediante el proceso del despacho aduanero, ¿verdad? Entonces, pues el agente aduanal lo que tiene que saber de los tratados, porque él no va a hacer la negociación directa, ¿verdad? Porque sí, eso no le corresponde de ninguna, no. Y entonces el importador, para tener la facilidad de acceder a la cuota preferencial, la que está negociada en el tratado, ¿verdad? Pues así lo mandan todos los tratados con los que México es firmante, tienen que presentar el certificado de origen, que quiere decir que ya la mercancía cumplió con el capítulo de reglas de origen de cada tratado, porque se pueden tener diferentes variantes, ¿verdad? Según las necesidades de los países firmantes, y entonces el agente aduanal lo va a aplicar ante la autoridad, va a decir, mira, la tarifa, el impuesto general es el 10% de importación y es el que se debe de pagar, pero si yo estoy amparando la importación con un certificado de origen, entonces me corresponde la cuota preferencial, que es realmente la participación del agente aduanal, y entonces en la mayoría de las veces, excepto que esté en un proceso de desgravación, pues el arancel preferencial va a ser exento, ¿verdad? Pues son tratados de libre comercio. Pues mira, yo no vi ninguna pregunta en relación a las reglas de origen, que era un tema complicado, ¿no? Sí. Cómo lo maneja actualmente el TEMEC, no había ninguna de los certificados, no había ninguna de su vigencia, no había nada, hombre, ¿no? O sea, ahí sí la verdad es que el examen no cumplía con este 20%, había más de 20 preguntas de la Alianza del Pacífico, que no, realmente no, es importante, pero no pinta, ¿no? O sea, en relación a los otros dos tratados. Y luego nos preguntan de las reglas generales de comercio exterior. Oigan, pues son más de 500 reglas, ¿no? Sí. Tiene 30 anexos y aparte sus fichas de trámite son 148, o sea, realmente aprendéselos de memoria. Yo creo que no hay nadie que sepa eso, o no sé en tu experiencia. No, por supuesto que no, ¿verdad? Porque son aproximadamente 700 ordenamientos que están sujetos a cambio, y pues realmente lo que debemos de saber es ubicar, ¿verdad?, cuál es el que va a aplicarse, pero tenemos que tener la referencia de ver todo el escrito completo, todas las reglas complementarias, ¿verdad?, para poder, ya una vez que nosotros la interpretemos, cuál es la que nos va a nosotros a satisfacer nuestra necesidad, ¿verdad? Así es, ¿no? Y la verdad es que ahora sí que sin el documento impreso, pues es súper difícil, ¿no? No se Dicen, puede. no, ya ve cuál es la regla 224. No, pues la verdad es que salvo que la uses cotidianamente, sí, pues es muy difícil que te la sepas de memoria, ¿no? En el segundo módulo preguntaba reglas generales y complementarias de la ley. Yo no vi ninguna pregunta que me dijera cuál es la regla segunda, ¿no? De las generales, o de las complementarias, o la séptima. No venía nada de eso. Entonces tampoco alcanzaba el 20%, como decía el tema. Y luego, la parte también donde tú eres un súper experto, clasificación arancelaria. Fíjate que había preguntas, digo, muchos de nosotros nos conocemos bien las secciones y los capítulos, y en algunas ocasiones hasta los subcapítulos, ¿no? Muy rara vez una fracción arancelaria. Pero el tema aquí es el siguiente. Hacían preguntas donde te decía, clasifica usted, por ejemplo, un reloj de pulso, ¿no? Y a lo mejor tú podías decir, bueno, va en el capítulo 91, va en esta partida, pero de repente dentro de la misma partida te ponían 3 fracciones arancelarias. O sea, las preguntas estaban mal formuladas porque realmente no te dejaba margen de maniobra. Si te daban otras opciones, dices, bueno, pues va en esta. Pero, digo, ¿tú crees que es posible que alguien se aprenda de memoria más de 8,000 fracciones arancelarias? O sea, en tu experiencia como perito. Por supuesto que no, ¿verdad? Además sería no funcional, no sé, porque la mente pues no tiene límite, ¿verdad? Si alguien se lo quisiera aprender, pero no sería funcional, porque debemos de recordar que el sistema armonizado, que es un convenio, su nombre oficial es Convenio Internacional del Sistema Armonizado para Designación y Codificación de Mercancías, rige hasta el 6º dígito, que sería lo internacional, y ahí viene en las reglas generales, que es muy importante, cómo se va a aplicar, cómo es la metodología para aplicar
Y a cada país después tiene, como en México, el caso de las reglas complementarias, que es cómo se va a manejar su fracción y su tarifa, ¿verdad? Cómo se van a cobrar los impuestos, como en México, que es ad valorem específico, mixto, de temporada o estacional, en fin, todo eso, ¿verdad? Pero la tarifa está cambiando según las necesidades de cada país. Entonces, si en la OMA hay 188 países afiliados, pues hay 188 tarifas, ¿verdad?, que corresponden a las necesidades del comercio internacional de cada país. Entonces, no sería funcional aprendérselas de memoria porque están cambiando constantemente. Este año vimos aumento del arancel, ¿verdad? También vimos muy significativamente por la crisis de la pandemia del COVID, que vimos pues que se reducían de productos básicos para que nuestro país no fuera a haber desabasto. Entonces de repente mercancías quedaron exentas, ahora otras para protegernos están subiendo al 25% y todos los días cambian, ¿verdad? Hay fracciones nuevas porque es la necesidad de cada país de su comercio exterior. Entonces no sería funcional bajo ningún punto de vista aprenderse y casi imposible, ¿verdad?, por así decirlo, todas las fracciones arancelarias y menos sus cuotas, porque recordemos que hay cuotas para frontera, para el interior del país, ¿verdad? Hay diversos tratados, hay manejos para las fracciones arancelarias, ¿verdad? Y menos las regulaciones y restricciones no arancelarias. Recordemos que la fracción arancelaria va a ser la base para poder establecer un impuesto o una regulación o una cuota compensatoria o un X permiso que se le ocurra al país, y esto va cambiando. Simplemente no sabemos qué cuota compensatoria se le vaya a pedir en abril del próximo año en México, porque no sabemos que los importadores descubran que hay un efecto de una subvaluación, ¿verdad? Y entonces la denuncien ante Economía y Economía ponga una cuota compensatoria para nivelar, ¿verdad? Todo esto sirve para hacer un mercado más justo. Entonces, pues sería inusual poder aprenderse las fracciones arancelarias de memoria. No, y tú, por ejemplo, lo que deriva de ellas. Tú que eres de los mayores expositores en temas de clasificación, digo, pues es vista donal, es doctor en Derecho, pero además eres perito del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, pues miren, se lo está diciendo un experto, es prácticamente, aparte que es imposible, no es funcional, ¿no? La verdad. Bueno, y luego llegamos al cuarto módulo, mi querido amigo, dice análisis de pedimento y sus anexos. Pues es el anexo 22 de las reglas, que tú sabes es larguísimo, ¿no? El tema de pedimentos, los apéndices, las claves, los identificadores, ¿no? Temas de valor, de cálculo de contribuciones, o sea, realmente no es sencillo. ¿Tú crees que una persona se puede aprender todo eso? No, no, definitivamente también no es funcional ni práctico, porque cada campo que hay que llenar en el pedimento es un caso especial, es un traje a la medida para cada operación, ¿verdad? Simplemente hay que determinar el valor que va a ser la base para el cobro del impuesto, que es el valor en la aduana, ¿verdad? A partir del capítulo 64 de nuestra ley aduanera viene la metodología de cómo se va a establecer ese valor. Y digamos que es un ejercicio, puede haber dos mercancías idénticas del mismo país en la misma fecha, pero compradas en diferentes situaciones y va a variar su valor. Y los dos valores van a ser completamente legales. Entonces no sería práctico, ¿verdad? Poder y además hay agencias aduanales que nada más se especializan en ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, en químicos, ¿no? Vinos y licores, en perecederos, en granos, no sé lo que es a granel. O sea, es completamente impráctico, como bien dices, y la verdad es que yo creo que aquí sí el examen, pues no. Y luego, fíjate, quinto módulo, caso práctico de operaciones de comercio exterior. Yo no vi ningún caso práctico, ¿no? Ahí pues tienen unos ejercicios medio raros, así como, ¿no?, extraños, y donde preguntaban cosas que yo decía, bueno, pero pues más bien se enfocaban como en la ficha de trámite, ¿no? Que además las fichas de trámite, pues realmente eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es el llenado del pedimento. Entonces, pues la verdad es que sí consideramos muy respetuosamente que no, que definitivamente no guardaba ninguna relación con el conocimiento que tiene que tener el agente aduanal, y pues para el tema del despacho, ¿no? Y fíjate que el día de hoy estábamos viendo en el periódico La Jornada esta parte donde dice México, oportunidad número 1 para la inversión extranjera, en donde dice su cercanía con Estados Unidos y mano de obra más barata que en China es lo positivo. Debido al llamado nearshoring, el país atraviesa por buen momento.
Resultan los esfuerzos oficiales, resaltan los esfuerzos oficiales para mejorar la infraestructura y el capital humano. O sea, las personas, el profesionista, ¿no? O sea, yo siento, y eso es mi sentir, o sea, muy personal, que nuestro gobierno le está dando la espalda al talento mexicano. Porque claro que hay gente que es especialista, tú los has formado, tú los has visto. O sea, realmente hay gente que sabe mucho, pero si tú lo pones a clasificar sin la tarifa, lo pones a llenar un pedimento sin las reglas, sin la ley, o sea, pues realmente va a ser una labor pues imposible, ¿no? O sea, la verdad se vuelve muy, muy complicado y yo creo que este examen pues no era lo que nadie esperaba, ¿no? Lo que se esperaba pues de un examen que fuera de acuerdo a los principios democráticos, ¿no? Que nos ha dicho nuestro presidente de la Cuarta Transformación en el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Realmente un proceso pues, que sea idóneo, que tenga que ver, por ejemplo, con pues un tema de justicia social, ¿no? De acceso, de que no haya privilegios, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos sentimos mal por este tema y ojalá exista la oportunidad de que se vuelva a hacer este examen, porque incluso la propia ley aduanera en el 167K, que habla del caso de la agencia aduanal, sí permite que cuando fallece el agente aduanal, los aspirantes, que son dos, ¿no? Que van a contender por la patente, puedan practicar el examen en 2 ocasiones. Entonces, el objetivo es el mismo, obtener la patente de agente aduanal. Pues yo no veo por qué la convocatoria tenga que darle oportunidad, o sea, que se pueda modificar para dar una segunda oportunidad a aquellos que no acreditaron el examen. Y sobre todo porque tiene que haber igualdad, ¿no? Tiene que ser igual. Es un trato idéntico, entonces tiene que haber igual. Y por otra parte, fíjate que ha habido varias resoluciones, varias tesis que ha emitido el Poder Judicial Federal, a través del cual indican que cuando la autoridad o las escuelas ponen un promedio, por ejemplo, en este caso 8.5, que eso ni es necesario, ni se justifica, ni es idóneo, ¿no? Para medir la capacidad de alguien. La verdad es que en todo el mundo 6 es suficiente. Estamos de acuerdo que no queremos gente que no sepa o que tenga muy baja calidad, ¿no? Pero realmente el examen fue un examen muy, muy difícil, orientado más a los temas de la Alianza del Pacífico y consideramos que no fue acorde, insisto, a lo que se requiere para la formación de un agente aduanal. También comentar, amigo, que bueno, en la jornada del día de hoy, lunes 4 de diciembre de 2023, apareció la publicación precisamente de esta carta que le dirigimos hacia nuestro ciudadano presidente, así como al titular de la Agencia Nacional de Aduanas, donde pues estamos manifestando nuestra inconformidad. Afortunadamente también la CLA, la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, se manifestó en un sentido, ¿no? De alguna forma de no estar conforme con este examen, ¿no? Especificando cuál es la función de la agencia aduanal. Me parece que la Karen no, al contrario, ¿no? Aprobó este ejercicio, ¿no? Sí, sí, pues por supuesto que hay que estar en pie de lucha, ¿verdad? Porque hay que ganarnos ese derecho de poder también obtener una patente de agente aduanal con toda la función que tiene, ¿verdad? Desde la creación de empleos, de la facilitación del comercio exterior, porque también podemos ver la figura, muchos gestores pues no tienen esa oportunidad y han tenido que aliarse, hacer convenio con algún agente aduanal, pero están cortados de las manos, ¿no? Y como vemos, pues en México hay gente muy capacitada en esta área y bueno, pues vamos a seguir luchando hasta obtener, yo creo que mínimo unas 1000 patentes más, a que sea el doble, porque está justificado, porque en los últimos 25 años que no han otorgado ninguna patente nueva de nueva creación, excepto las que sean por sustitución, por alguna definición, en fin, de algún agente aduanal, pues yo creo que está más que justificado, porque por supuesto que el comercio exterior en México es más del doble, nuestra economía es muchísimo más grande que la de hace 25 años y nuestro país está más globalizado, ¿verdad? En todos lados encontramos cosas de importación, como igual en el extranjero, es mucho orgullo, ¿verdad? Que en todos los supermercados americanos pues hay un pasillo de comida mexicana que más del 90% pues está hecho en México. Tequila, cerveza. Tequila, tortillas,
todo, ¿verdad? Frijoles refritos, mezcal, ¿verdad? Ni se diga. Entonces, pues hay que ponernos las pilas, ¿verdad? Hay que luchar para que la autoridad pues abra bien los ojos y vea que esto es en beneficio de todos, ¿verdad? De todos los mexicanos, para recaudar más, para agilizar más el comercio exterior, para quitar esas trabas ancestrales de un grupo de personas y sobre todo porque así obedece a la actividad económica, ¿verdad? Podemos ver lo de 25 años para acá, simplemente, y veamos todas las veces que ha crecido, y pues yo creo que es más que justificado. Estamos viendo, por ejemplo, en la jornada del día de hoy, en su primera plana, ¿verdad? Que México es una oportunidad para la inversión extranjera, por supuesto, por lo de nearshoring, que tenemos como ejemplo, ¿verdad? Yo me tocó vivirlo porque pues ya con mis 50 años de experiencia he viajado por casi la mayoría de las aduanas del país y por ejemplo mucha industria maquiladora de Baja California, de Tijuana, por decir algo, pues tienen contratos en que se comprometen de sus aparatos eléctricos que en 3 horas los están recibiendo, pero ¿saben en dónde? Ya en la tienda en Los Ángeles, ¿sí? Gracias al CityPad y a la OEA, pues hay carriles de acceso inmediato. Imagínense la cercanía, estamos hablando 3 horas, ¿sí? No tenemos que esperarnos un mes o más a que llegue el barco y todas las inconvenientes que puede suceder. Entonces, México sí requiere de mucho más agentes aduanales, porque si en 25 años podemos ver que a lo mejor el comercio exterior en México ha crecido 10 o digamos 5 veces, pero siguen siendo los mismos agentes aduanales. Podrían haber crecido en la misma proporción, tener 5 o 10 veces más agentes aduanales en estos 25 años y vemos que está cerrado, por una razón pues inexplicable, ¿verdad? Entonces es cerrarle las puertas al talento, a la sociedad mexicana en nuevas oportunidades de desarrollo, ¿verdad? Y sabemos que muchas de estas personas pertenecen a grupos de empresarios, de artesanos que quieren promover sus productos en el extranjero y se han visto pues cerrados, copados porque pues no tienen la oportunidad, ¿verdad? La artesanía mexicana que es tan apreciada, en fin, y todo, ¿verdad? La mano de obra tan calificada, tan disciplinada que es de México, pues hay que aprovechar estas oportunidades, pero no a nivel de la noticia o de que se crea en el mercado la facilidad, en el mercado internacional, sino hay que estar preparados y capacitados, que México lo está, pero también tienen que darle la oportunidad a la población, a la gente que está altamente preparada y que está con la esperanza de que en 25 años salga una convocatoria y sale y con un examen fuera de alcance real, ¿verdad? De lo que es el agente y la función de las agencias aduanales. Por último, amigo, y comentarte que hicimos una consulta, nos platicaban que en Estados Unidos hay como 14.900 agentes aduanales. En México hay 800, dicen que hay 816, 821, pero realmente, como tú bien dices, no se ha dado otra patente, digo, más que las que son por sustitución. Y también me comentaban ayer que antes del Telecán, en 1994, 1993, que fue anterior, había 1.200 agentes aduanales, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la justificación para decir que no se requieren más agentes aduanales, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Mi querido Vista, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo, un verdadero experto en temas aduanales, y si quieres concluir con algo, amigo. Es un gusto tu invitación y bueno, pues yo lo que les digo a todos los mexicanos, a todas las personas que se quieran superar, ¿verdad? En esta especialidad del comercio exterior que es tan amplio, pues que sigan capacitándose, sigan luchando y con los resultados vamos a nosotros a demostrarle al gobierno que sí hay la capacidad y sí den la oportunidad de nuevas patentes de agente aduanal, porque es la manera en que se va a agilizar más la exportación, la importación y sobre todo este mercado como el nearshoring, como todas las empresas IMEX, ¿verdad? Que hay, que son tan activas. Recordemos que el comercio internacional siempre es bajo presión y urgente porque es muy bello saber que viene la mercancía y que ya la están esperando, ¿verdad? Ya se está comercializando, va a ayudar a la industria, va a ayudar al comercio y va a ayudar al final del día a mover la actividad económica en México y con eso va a tener pues un beneficio social muy grande directamente.
Y fíjate que me estoy acordando que alguien me comentó que en promedio una agencia aduanal tiene como 50 empleados, ¿no? Y entre las grandes y las chiquitas, el Sí, promedio son como 50, hay unas que tienen miles, pero son fuentes también de ingreso, y esos son directos. Y aparte todos los indirectos que se generan, ¿no? O sea, también es un tema, pues ahora sí que de empleo, ¿no? Entonces, realmente extraña que nuestro gobierno no quiera más agentes aduanales, ¿no? Y realmente es necesario por las necesidades del país. Tenemos el transísmico, que también es importantísimo. Entonces, pues bueno, realmente insistimos, esta cápsula, agradezco mucho a mi querido amigo que haya venido aquí a platicar con nosotros, porque es de los mayores expertos en temas de comercio exterior y de derecho de aduanas en nuestro país. Entonces, pues bueno, esperemos que esta cápsula sirva para hacer un poquito de conciencia y luchar por estas nuevas patentes. Amigo, muchas gracias por su gracias a presencia. ti por la oportunidad, muy Y amable. gracias a ustedes por su Buenas paciencia. noches. Hasta luego.